el Señor me ha guiado a un tema que me interpela, que me hace hacer a mí mismo un autoexamen, y he orado para que lo sea para ti también. Hay una persona que descolla, hay una persona que sobresale entre los apóstoles. ¿Alguien me puede decir su nombre? Exactamente, el apóstol Pedro. Y vamos a ver cómo el apóstol Pedro llegó a una temperatura espiritual. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis 3, 14, 16, el Señor está hablando allí de una temperatura. Dice, por cuanto eres frío, y note él, eres caliente, pero por cuanto no eres ni frío ni caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Esa palabra tibio del latín es tepidus. Es algo entre medio, dirían en criollo, no es ni chicha ni limonada. Tibio, tepidus. ¿Y de dónde viene la lección ahí? Es que había unas aguas termales y habían hecho tan largas el acueducto para que las aguas lleguen al pueblo, que cuando llegaban habían perdido la esencia de la temperatura. Entonces, para tomarlas no refrescaban. Para ejercer el baño termal tampoco. Entonces los ingenieros deberían haberse dado cuenta de no hacer tan largo el acueducto y que la gente se desplace para aprovechar la bondad del agua termal, que se perdía todo. Entonces el Espíritu Santo, Dios en Cristo, toma esa ilustración y dice, por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, no servís. Es tremendo, ¿no? Es tremendo ese concepto, no sirve el agua. Ahora, nosotros siempre somos útiles en las manos de Dios cuando nos arrepentimos y decimos, Señor, lo que he hecho no te agradó, vuelvo a ti. Bien, vamos a leer comenzando en Mateo. A ver, Mateo capítulo 14, Mateo 14. Vamos a ver aquí una escena donde el Señor Jesucristo está reprendiendo a Pedro. Pero antes de ver esta escena, fíjese, le leo Juan 1, Evangelio de Juan 1:40. Está Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Note cómo se va comunicando el Evangelio, compartiendo el Evangelio de persona a persona. Volvemos a leer. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan. Hay dos hermanos, Andrés y Pedro. Andrés escucha de Juan acerca del Mesías. La palabra Mesías es enviado, ungido, Cristos. En el Antiguo Testamento la palabra Mesías es ungido, es Cristos. Bien. Entonces, dice, habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano, Andrés, halló primero a su hermano y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y tomó a Pedro y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, ¿a quién? A Pedro, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Más tarde, el Señor Jesucristo le dice a Pedro, tú eres Pedro, Cefas, sobre esta roca, su propia persona, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, Pedro es aquel hombre que en capítulo 2 predica el Evangelio y muchos se convierten. Pero para llegar a ser lo que fue, para llegar a ser el Pedro
que se para y predica ante una multitud con una convicción ausente de culpa, este hombre tuvo que pasar por un proceso. Y quizá ese proceso lo debas pasar tú y yo. Tú y yo. Pedro no era el mismo. Dios tuvo que pulir la vida de Pedro. Y quizá Dios tiene que pulir nuestra vida. Porque sabemos que hay cosas que hacemos y decimos y actuamos que a Dios no le agrada. Sabemos. Y Pedro es alguien que comienza aquí, encuentra a Jesús y Jesús le dice: tú eres Pedro, tú eres una pequeña roca. Y años más tarde le vemos escribiendo a Pedro, ¿se acuerda? En su carta ya viejita, dice: vosotros sois piedras vivas, litos es la palabra, piedras vivas, unas piedras que tienen la capacidad de crecer porque tienen vida. Esto solo es una analogía para entender que la iglesia crece. Bien, ahora aquí en Mateo 14 hay una escena. Ya tenemos que Pedro se encontró con Cristo. Ahora te digo, hermano querido, ¿tú te has encontrado con Cristo? Pregunto a todos aquí, ¿te has encontrado con Cristo ya? Los hermanos que tienen ya a Cristo deberían estar orando para que si alguien en este lugar no conoce a Cristo le pueda conocer. Pero te preguntamos esta mañana, ¿eres un Pedro que todavía no ha encontrado a Cristo como Salvador? ¿O ya has encontrado a Cristo en tu vida? Luego de que Pedro se encontró con Cristo, está esta escena, hermosa escena, de la cual muchos critican a Pedro, pero personalmente admiro a Pedro en esta escena. Estamos en Mateo 14, verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahora, omití los dos primeros versículos de este relato para resaltar una verdad tremenda. Verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Dos lecciones de este versículo. El Señor Jesucristo, si comparamos esta escena, le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. La pregunta es, ¿que Jesús no sabía que iba a levantarse una tormenta? El mar de Galilea o Genesaret tiene los altos del Golán alrededor. Y el viento, pero intempestivamente, de un momento a otro, gira y produce grandes tormentas. Cambios climáticos repentinos aún hoy día. Ahora, el Señor Jesucristo les dice: pasemos al otro lado. ¿No sabía que había tormenta? Pero Cristo quiso dar una gran lección a los discípulos. Y Cristo va a permitir tormentas en tu vida y en la mía para experimentar lecciones. Pero nunca te olvides que la tormenta que tú y yo tenemos sobre nuestra cabeza, Jesucristo la tiene bajo sus pies, porque Él es Señor. Tu tormenta está controlada. Y cuando tú miras a aquel que está en medio de la tormenta, la perspectiva de la vida cambia. Y Pedro está aquí, en medio de la tormenta. Es hermosa esa canción, ¿no? Puedo tener paz en medio de la tormenta. ¿La conocen? Bueno, no se la canto porque si no. Pero es una canción bellísima. En nuestros cultos muchas veces la hemos cantado con Laura porque es una canción que ministra el corazón. Puedes tener paz en medio de la tormenta. Esperanza cuando no puedas ver.
Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Qué hermoso saber que en medio de la tormenta no estamos solos. Y Pedro está aquí en una tormenta y, por supuesto, en medio de esa tormenta, dice, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Este es nuestro Salvador. Hace cosas ilógicas. Todo materia se hunde en el agua. Y Jesús está caminando sobre el agua. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Hombres pescadores, avesados a la pesca, acostumbrados a la tormenta. Era tan grande la tormenta que ellos tuvieron miedo. Y cuando dicen un fantasma, la traducción literal es un espectro. Un fantasma, algo de ultratumba, algo diabólico, pensaron. No sabían quién era Jesús. No sabía quién tenía el control. Y así se nubla nuestro entendimiento en la tormenta. Pero no debemos pensar que todo lo que nos sucede viene de Satanás, hermanos. Siempre decimos, oh, porque Satanás. Es verdad, es verdad. Pero quiero decirte que a veces suceden cosas malas que no necesariamente provienen de Satanás, sino porque este mundo en que vivimos está caído. Pero también produce cosas malas por nuestras malas decisiones. Entonces, en cada tormenta debemos discernir. Y cuando Santiago dice, orad para que tener sabiduría, y la palabra es Sofía, discernimiento, ahí en la comunión, en medio de la tormenta, tengo luz. Y puedo decir, esto sí, realmente fue el diablo. Esto es fruto de un mundo caído. O esto es fruto de mis malas decisiones. Entonces así es cuando empiezo a enfocarme en la comunión, cuando distingo de dónde viene. Y si distingo que literalmente viene de Satanás, te aseguro que vamos a doblar más las rodillas. Es importantísimo discernir la fuente de las tormentas de la vida. Dios es soberano y siempre permite para que le busquemos a Él. Entonces vemos a Pedro aquí, note, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, en medio de la tormenta, cuando buscamos a Jesús, Él nos va a hablar, Él nos va a demorar en hablarnos. No solo eso, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Cuando tomamos decisiones por fe, Cristo nunca va a ser oso, nunca va a decir, no, tu decisión es demasiado para mí. El Señor Jesucristo dijo, ven. Al Señor Jesucristo le gustan las decisiones que tomemos por fe. Y luego dice, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Admirable, asombroso. Cuánto coraje, cuánta fe. ¿Qué era la barca? La barca era la experiencia de su vida. Y la experiencia de la vida da seguridad. Ahora Pedro rompe con la experiencia de lo que le daba seguridad y en obediencia a la palabra del Maestro sale de la barca y empieza a caminar sobre lo líquido, como por tierra firme. ¿Por qué hizo eso? Porque escuchó quién lo llamaba y creyó en el que veía. Moisés se sostuvo como viendo al invisible, no viendo al imposible. ¿Cuál es el imposible en tu vida? ¿Qué miras? ¿La economía? ¿Qué miras? ¿Las cuentas? ¿Te miras tu salud? ¿Miras tus recursos? ¿O lo miras a aquel que caminó sobre las aguas y que tiene la tormenta bajo sus pies, en control?
Bien, entonces vemos ahí a Pedro, pero si leemos al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Hebreos 12:1, puestos los ojos en Jesús. Cuando la Escritura dice, al ver el fuerte viento, una traducción del original dice, al percibir. ¿Sabe qué es la escena? Pedro comenzó a sentir la influencia del cuerpo del viento sobre su cuerpo. Su cabello, su cuerpo estaba siendo empujado por la tormenta. El vaivén físico de las olas le hacía que pierda el equilibrio. Tanto el viento como el vaivén de las olas hicieron que él se desenfocara de Cristo. Mirar al agua, mirar al viento. Perdió de ver al maestro y empezó a gritar, me hundo. Lección típica para nosotros. Dejamos de ver al maestro y nos hundimos. En medio de la tormenta de la vida debemos ver al maestro y no sacar la mirada. ¿Qué es vivir por fe? Vivir por fe es vivir obedeciendo la palabra de Dios. Un principio obedecido es igual a Cristo encarnado. Hijo mío, sé sabio y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Acuérdense, hubo alguien que eligió por los ojos. ¿Se acuerdan? El sobrino de Abraham. ¿Cómo se llamaba? Lot. Después sufrió las consecuencias de haber elegido por los ojos. Eso es apoyarse en la propia prudencia. ¿Cuántos noviazgos, cuántas decisiones mal tomadas por basarse en los ojos? Cuidado con elegir solo por los ojos, cuidado. Bien, y no por fe, por lo que la palabra de Dios dice. Cantamos hoy, vivimos por fe. Bien, entonces acá el Señor Jesucristo fue muy directo, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay una cuestión que debemos tener clara. El Señor Jesucristo, cuando habló con la mujer samaritana, le dijo, Dios no da el Espíritu por medida. Repito, Dios no da el Espíritu por medida. Me encantó el ejemplo que dio Juan el jueves, los que no estuvieron se lo perdieron. Puso 3 botellas, una más grande, una mediana y una más chiquita, de un mismo líquido. Químicamente tenían las mismas propiedades, pero estaban en frascos distintos, pero lo mismo. El Espíritu Santo, ahí el Señor dijo, no se da por medida. Cada creyente en Cristo tiene el Espíritu Santo en su vida. Y en la medida que miramos a Cristo y su palabra por fe, el Espíritu Santo nos va a controlar más. Y las pruebas las vamos a pasar caminando por el agua. No sin dolor, pero sí con consuelo. No en soledad, sí con su presencia. Cuando encontramos la presencia genuina, real de Dios, la soledad se esfuma. Cuando encontramos que en debilidad encontramos al Señor, amanece la fortaleza. Hermanos queridos, necesitamos estar más cerca de Cristo. Si tú y yo estaríamos más cerca de Cristo, nuestra lengua no sería tan chusma. No criticaríamos a los demás. Hablaríamos para bendecir y no para criticar. Hablaríamos para aportar, gracias Lorena. Hablaríamos para aportar, no para ver lo malo. ¿Ves la importancia de Cristo en la vida? Y Cristo le dice a Pedro, hombre de poca fe. Entonces podemos definir a Pedro. Pedro era fugaz en su comunión. Fugaz en su comunión. ¿Vieron a veces a la noche el cielo estrellado y de golpe se traza un haz de luz y se le llama una estrella fugaz? ¿Por qué? Porque está, desaparece. Y a veces el cristiano puede ser así. Hoy tiene un día de comunión, está exultante, rebosante de gozo, quiere ganar almas
y mañana le vemos en la profundidad del Coliseo, en medio de la mazmorra, como si estuviese allí aprisionado y siendo castigado todo el día. ¿Por qué ese vaivén de la vida? Porque sacamos la mirada de Cristo. Y Pedro fue alguien fugaz en su comunión. Hasta ahora era fugaz. Pero rapidito, no solo fugaz en su comunión, mirá lo que dice Marcos, Mateo, Marcos, vamos a Marcos capítulo 8, Marcos 8, verso 31, 8:31. Dice, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces, note lo que sucede. Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vemos a un Pedro fugaz en su comunión, pero ahora lo vemos flojo en sus convicciones. Llegó el momento en que el maestro tenía que cumplir el plan para el cual había nacido. Y la Biblia dice que lo toma aparte. Es como que le hubiese puesto la mano en el hombro. O tengo una palabra que decirte. Y empieza a hablar a la humanidad del Señor. Cuando cotejamos esto con otros pasajes, que no lo vamos a hacer ahora, esto no te acontezca, cuídate. Estaba apelando a la humanidad de Cristo. Pero como Cristo no solo era hombre, sino es Dios, surge la deidad de Cristo, discierne quién está hablando por boca de Pedro y le dice, quítate delante de mí, Satanás. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en los hombres. Estás mirando naturalmente. Pablo tiene que reprender a los corintios, dice, andáis como hombres, es decir, no nacidos. Podemos tener perspectivas de gente no nacida. Y hermanos queridos, Pedro no solo era fugaz en su comunión, sino que Pedro era flaco en sus convicciones. ¿Qué tal tus convicciones y la mía? Convicciones se puede ilustrar como un ancla que está agarrada así en medio de las pruebas, de las piedras del fondo, y vienen los vientos que sacuden la embarcación de la vida, pero no me muevo, no me muevo, no me voy a quejar de mi Señor, no voy a renegar con mi Señor, no voy a darle la espalda, no voy a dejar de cantar, no voy a dejar de adorarle. Mi convicción está puesta en los principios bíblicos y no me muevo de ahí. No alguien flojo, que hablo del Señor hoy y mañana no. Hermanos, Pedro pasó por un proceso de ser alguien fugaz en la comunión, luego fue, como consecuencia, flojo en sus convicciones. No te hagas nada, está bien. Más adelante dice, hagamos una enramada. No estaba tan mal lo que estaba diciendo, porque está en mente la fiesta de los tabernáculos, pero ese es otro tema. Pero él veía aspectos humanos cuando la obra de Dios tenía que tener aspectos divinos. Bien, y lo vemos en Lucas 22, ya para ir concluyendo, Lucas 22, lamentablemente lo vemos, y aquí está la temperatura del apóstol Pedro. Fíjese, Lucas 22. Perdón, estoy perdidísimo. Laura me regaló una Biblia, no la entiendo todavía. Lucas 22. Dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Note esto, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó entre ellos. Pedro tenía frío en su corazón. Pedro tenía frío en su corazón.
¿Se acuerdan? Pedro era fugaz en su comunión, Pedro era flojo en sus convicciones y ahora en esa escalera descendente tiene frío en el corazón. ¿Cómo saber si tengo mi corazón frío? Estoy en la reunión físicamente, pero mentalmente estoy en otro lado. Frío. Sé que alguien se enfermó y no oro por esa persona. Frío. Sé que Dios me quiere usar en algún ministerio. No me comprometo. Frío. Pedro estaba aquí calentándose con los inconversos. Tú y yo sabemos que tenemos que leer la Biblia, pero vamos a mirar televisión. Frío. Pedro estaba calentándose con los inconversos. Todo lo que el mundo ofrece, dándole la espalda a Cristo. ¿Qué tal tu comunión? Ah, no, pero después queremos respuesta a oración, ¿no? A veces usamos a Dios como si fuera ¿cómo es lo que frotan la botella y sale un genio? Ah, deme este deseo, te pido este otro deseo. No es así. Dios no es un genio. Dios bendice y multiplica bendiciones sobre la vida obediente. Si tú vives como quieres, no puedes demandar de Dios bendiciones, pero aún así nuestro Dios es tan amoroso que te la va a dar igual. Hermanos queridos, Pedro estaba falto de consagración. Pedro estaba falto de consagración. Tenía el corazón frío. ¿Qué tal tu consagración? Consagrarse es dedicarse a, Señor, mis manos, mis ojos, mi vida, mi tiempo, mi ser lo entrego a ti. Señor, aquí vengo, te doy mi todo. A veces nos conformamos con actividades, pero Dios no quiere mi actividad, primero me quiere a mí. Quiere mi tiempo, mi corazón, mi vida, mi persona a sus pies. ¿Se acuerdan? Ay, Marta, Marta, turbada y afanada estás, pero, ¿cómo se llamaba la otra? María eligió la buena parte. Dios está buscando Marías. Mucha actividad, pero ¿qué tal vivir como María? ¿Estás acá, mi hermano? ¿Estás acá? ¿Cuánto hace que no te buscas la presencia del Señor? Y Lamentaciones dice, derrama tu corazón como agua. ¿Cuánto hace que no llorás ante la presencia del Señor? ¿Cuánto hace que no confesás tu pecado diciendo, Señor, no te amo? Te pido, pero no te amo. Soy un religioso más. Y Pedro nos ilustra, fugaz en su comunión, flojo en sus convicciones y ahora frío en su corazón. Pero este Pedro no termina así. Cuando vemos el Juan 21, dice que él dijo, vamos a pescar y los demás le siguieron. Lamentablemente un hermano carnal va a arrastrar a otros. Está en la reunión, está con el celular, está en la reunión, está mirando para todos lados, está en la reunión y está moviendo el pie porque quiere irse. ¿Sabe qué? Mal ejemplo para los demás. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el Señor Jesús va a los muchachos. Y Pedro había dicho, vamos a pescar. O sea, se olvidaron del llamado celestial, se olvidaron, Cristo murió, chao. Y dice aquí, cuando hubieron comido, Juan 21:13, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras, dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme, sígueme. Qué hermoso saber que Dios en sus filas, que Cristo recluta en sus filas a personas que han sido flojos, personas que son frías y personas que en algún momento fueron fugaces, para transformarlos ¿en qué? En personas firmes en su comunión. Este Pedro se para delante de 120 personas y les habla, varones hermanos, se para delante de un pueblo y le dice, ustedes mataron al autor de la vida, crucificaron al Hijo de Dios, mas Dios le levantó de los muertos. Pedro cambió, no fue fugaz, fue firme. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro personal. Un encuentro personal. Pero también cuando vemos en Hechos 12, cuando vemos 2 Pedro, su crecimiento fue tremendo. Él dice en su carta ya viejita, estoy pasando rápido, ¿no? Él dice, para mí no es muy molesto escribir las mismas cosas, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Pedro estaba tan cerca del Señor que abandonar el cuerpo era un gozo para él. Y hermanos queridos, ¿qué hace que una persona, de ser alguien que niegue, que esté con los inconversos, que lea la Biblia de vez en cuando, que no da testimonio, que sea alguien que haga las cosas con oración, con temor, que controle su lengua? ¿Qué hace que alguien cambie? La presencia de Cristo. La presencia de Cristo. Y vemos a un Pedro firme en sus convicciones. Él escribe su carta ya viejita, 2 Pedro 1:18, dice, nosotros estuvimos en el santo monte de Dios y vimos la gloria. Pero, al contrario de haber visto la gloria, tenemos la palabra profética que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro. Y así vienen a atenderla. Pedro tenía una convicción tal que la Biblia era su comida. Hermanos, la temperatura de Pedro comenzó a subir. De un corazón frío, mientras más se acercó al Señor, ese corazón estuvo latiendo cada vez más. Dios busca a Pedros hoy. Dios busca Marías, que se sientan a los pies del Señor, y busca a Pedros que digan, tenemos la palabra profética más segura. Que podamos cada uno de nosotros ir más al altar, ir más a los pies de Cristo, estar más con Él, porque nuestra vida va a cambiar, nuestro matrimonio va a cambiar, nuestra familia va a cambiar, nuestra iglesia va a cambiar. Y quienes nos rodean van a percibir, hay un Cristo caminando en el siglo XXI, firme en sus convicciones. Que así sea, queridos hermanos.